Ya. Esperamos hasta las 7:05 y empezamos. Por si llega alguien más. Hola, buenas tardes. Hola. Voy a dejar el chat por aquí para verlo. Hola a todas las que están saludando en el chat. Gracias por haberse conectado hoy día. Espero que les guste la clase de hoy día. La estoy preparando con harto cariño para ustedes. Recording in progress. Ya. Bueno, son las 7:05, ya voy a empezar. Ya. Bueno, bienvenidas a todas una vez más. Gracias por haberse conectado. Les quiero dar la bienvenida a este pequeño taller sobre CSS. Desde mi experiencia, obviamente, les voy a compartir algunas de las cosas que he podido ir aprendiendo y también vamos a estar mostrando unos ejemplos al final de cosas que podemos hacer con todo esto. Este es más o menos cómo se va a tratar el taller. Les voy a contar un poquito de mí. Vamos a repasar las bases de lo que es CSS. Para las que están recién empezando. Después vamos a hablar un poquito del patrón BEM o arquitectura BEM. Les voy a mostrar también SAS, ejemplos con él, preprocesadores de CSS. Después les voy a mostrar algunos ejemplos, como les mencionaba, sobre cosas que se pueden llegar a hacer con CSS. Y por último, algunos tips que quiero compartir con ustedes. Bueno, sobre mí, me llamo Mariel, actualmente trabajo en Globant, soy desarrolladora de front, salí de la generación número 6 de laboratorio, por tanto ya llevo como 2 años y medio más o menos trabajando como front. Bueno, mi camino ha sido bien entretenido, he aprendido hartas cosas, he pasado por varios proyectos distintos y me parece súper interesante todo lo que se puede llegar a aprender en tan poco tiempo. Yo antes de laboratorio no había hecho nada de código, por tanto todo lo que aprendí, lo aprendí desde ahí en adelante, así que si ustedes están recién empezando, que sepan que no es necesario como venir de alguna carrera informática como para poder trabajar después como programador. Todo se puede ir aprendiendo en el camino. Vivo acá en Santiago, de Chile, por si nos están viendo de otros países. Y actualmente, entonces, como les comentaba, estoy trabajando en Globant en la cuenta de LATAM, de la aerolínea LATAM. Ya, vamos al tiro entonces a empezar.
Voy a sacar esta cosa de aquí. Ya me molesta. Ya. Bueno, CSS, como algunos de ustedes quizás sabrán, es un sistema que tenemos para poder dar estilo a nuestros códigos. Originalmente los estilos estaban revueltos con HTML en un principio, pero ya después, hace bastante tiempo, ya como en los años 90, 90 y, en el año me parece que 96, ya se empieza a utilizar CSS y ya todo lo que es estilos de la página, vale decir toda la parte visual, ya se pasa a hacer directamente con eso y así se desacopla del HTML todo lo que tiene que ver con la parte visual, permitiendo un mejor diseño y ya poder empezar a estructurar las cosas realmente. Bueno, como pueden leer ahí en la presentación, su nombre en inglés significa hoja de estilo en cascadas. Y como les comentaba, permite personalizar el diseño de una página web. Es decir, podemos cambiarle todo lo que nosotros queramos, ya sea colores, tamaños, ubicación de los elementos, todo lo que se nos pueda ocurrir, o más bien que se les pueda ocurrir a la gente de diseño, nosotros vamos a poder implementarlo. Todo gracias a CSS. También permite que se puedan reutilizar partes de código y no tengamos que estar escribiendo a cada elemento el mismo código una y otra vez. Por ejemplo, si yo tuviera un texto y quiero ponerle a todos los textos que sean iguales, tendría que hacer una sola vez definir ese conjunto de reglas y ya podría aplicárselo a todos los textos que quisiera. No tendría que estar escribiéndolo por cada elemento, ahí entre medio. La Bea dice que nos tiene que dejar. Gracias, Bea. Muchas gracias. Ya. Bueno, como les comentaba, entonces sirve para poder reutilizarlo y siempre empezamos a crear un conjunto de características o de reglas para aplicarla a uno o varios elementos. Y estas reglas las vamos agrupando en conjuntos y estos conjuntos se llaman selectores. Tenemos distintos tipos de selectores que pueden ser clases, pueden ser IDs o pueden ser utilizando directamente las etiquetas de HTML, como en el ejemplo que les puse aquí. Tenemos, por ejemplo, H1, H2, un párrafo. Es muy bueno poder utilizar las mismas etiquetas que tiene HTML porque así conservamos la semántica de la página y eso la hace mucho más ordenada y también más accesible porque la gente que ocupa estos lectores de pantalla, por ejemplo, la gente que es no vidente, reconoce mucho mejor la estructura de la página si está ordenada semánticamente. Y también a la vez a nosotros nos entrega una estructura más lógica para identificar las cosas. Por ejemplo, que los títulos sean H1, H2, H3, según lo que corresponda, o que también las secciones estén claramente identificadas, que los textos sean párrafos, que los botones sean botones, que puede sonar lógico, pero no es tan así porque como CSS nos entrega tanta libertad, nosotros podemos tomar cualquier elemento y hacerlo lucir como nosotros queramos. Por ejemplo, yo podría tener puros div, solamente ocupar div y no ocupar ninguna otra cosa, y igual se vería, la página final se vería de la misma manera, pero lo que buscamos es como que haya un equilibrio entre las dos cosas. Bueno, las clases pueden influir a varios elementos al mismo tiempo, por eso se usan bastante. Los IDs son para un elemento en específico y es como para cuando vamos a ocupar esas características una sola vez. Bueno, como les comentaba, entonces después yo les voy a mostrar un ejemplo ya de como en un proyecto real, de cómo más o menos se puede estructurar esto con clases. Pero por ejemplo acá, lo que está dentro de estos brackets, esto es lo que define el contenido de la clase. Es decir, por ejemplo, aquí sería un alto de 50 píxeles, un ancho de 50 píxeles y un color de fondo blanco. Entonces, cada una de las
propiedades que nosotros vamos escribiendo aquí adentro se van a ir sumando a esta clase que se llama Mi Gatito. Y si yo tuviera después otro y le pongo la misma clase, va a ser exactamente igual. Solo que se van a ir acomodando según cómo nosotros tengamos estructurado nuestro archivo, ya sea que si está dentro de una sección, o si están todos juntos, o cómo es el display que nosotros estamos ocupando para ordenar nuestros elementos. De eso va a depender cómo se van a ir posicionando uno al lado del otro. El display es como la propiedad, yo creo que la propiedad más base, porque es la que indica de qué manera se va a tratar ese elemento. Pueden ser de varios tipos distintos, que los vamos a ir viendo ahora de a poquito. Otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es el box model. El box model se refiere a que cuando nosotros creamos cualquier cosa en nuestro HTML, como las que les comentaba recién, que puede ser un párrafo, un div, un botón, cualquier cosa, el navegador automáticamente crea una caja alrededor de este elemento. Entonces, estas cajas las va ordenando como si fueran legos en su pantalla, y la forma en la que están dispuestas estas cajas nosotros le llamamos layout. Ya, el layout, que de hecho puse una notita aquí abajo, es como el diagrama de cómo van a estar posicionadas todas las cosas dentro de nuestra pantalla. Puede ser que lo vayamos haciendo por secciones. Por ejemplo, todo lo que cabe en esta pantalla va a ser una parte del layout. O también podríamos hacer un layout muy largo que siga hacia abajo. Por ejemplo, en las páginas que tienen scroll y van avanzando por secciones, nosotros también podríamos tener un layout completo que fuera todos los elementos que están en esa pura página. Aquí hay algo súper interesante, que se trata de cómo están conformadas estas cajas que se van apilando, porque no son solamente cajas y no son todas iguales, van a ser cada una del tamaño de lo que contiene, por ejemplo. O si no, si nosotros no le ponemos como un tamaño en específico, se van a adaptar a lo que contienen. Pero también nosotros podríamos ponerles un alto, un ancho y definir otras cosas. Por ejemplo, aquí en esta imagen se explica que tiene varias capas la caja esta. Tiene lo que va adentro, que es el contenido en sí. Después tiene la parte del padding, el border y el margin. La parte del padding se supone que va hacia adentro del elemento, el borde lo rodea y el margin va por fuera, es decir, el espacio que ocupa entre un elemento y otro. Ahí van los margins. Pueden que un margin se superponga con una cosa que está al lado de él, pero no así los borders ni los padding, porque esos van hacia adentro del elemento. Entonces, dicho esto, uno podría pensar que lo más lógico sería que si el padding está dentro del elemento, si yo les muestro ahora esta página que tengo aquí, aquí en esta pestaña tengo muchos ejemplos para mostrarle cosas. Por ejemplo, ustedes ven aquí esta cajita, y acá podemos ver en la parte del estilo, que si se fijan, esta igual es lo que les comentaba, porque antes uno podía llegar y poner acá junto los estilos dentro del HTML. Bueno, todavía se puede seguir haciendo, pero ahora el CSS va en un archivo aparte. Entonces ya no nos encontraríamos con este tipo de cosas entre medio de lo que sería nuestro HTML. Pero como es un sandbox, para demostraciones lo ponen aquí adentro. Entonces, por ejemplo, esta tiene un width de 300 píxeles, tiene un border de 15, un padding de 50 y un margin de 20. Entonces, lógicamente nosotros pensaríamos, si tiene un width de 300 y tiene un padding de 50, entonces el padding es lo que está acá adentro. Y todos podríamos pensar que el total de que mide esta caja es 300, porque el padding va hacia adentro. Pero resulta que eso no es del todo cierto, porque si yo inspecciono esta caja, se van a dar cuenta de que el ancho es mucho mayor de lo que pensamos. No son 300, sino que aquí dice que son 430. Entonces, ¿por qué mide 430 si el padding va por dentro, no por fuera? Eso es porque hay una propiedad que no es muy conocida, que se llama box sizing.
y esta propiedad hace de que lo que está adentro o sea, por ejemplo, el padding realmente esté adentro y no se le sume a estos 300, sino que sea 300 hacia adentro. Es como un poco enredado, pero es de explicarlo, pero si se lo muestro quizás se lo van a poder entender mejor. La propiedad se llama box sizing. Y por ejemplo, si yo le pongo border box, ve que automáticamente la caja se hizo mucho más pequeña. Y ahora si yo me pongo encima, ahora vemos que sí realmente aquí donde dice, ahí arriba donde sale un cuadrito blanco y dice div, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí dice que mide 300. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que normalmente el padding sí está hacia adentro? Porque cuando nosotros instalamos frameworks de CSS, por ejemplo, Bootstrap o Tailwind o cualquier otro framework que ustedes utilicen, ellos dejan esta propiedad, la dejan por defecto. Entonces, uno puede trabajar así normalmente ocupando los tamaños que tenga pensado y no se preocupe por eso. Pero si uno no tiene ningún framework y es CSS solo, con JavaScript solo, o perdón, HTML, entonces sí va a tener que poner esa propiedad si quiere que la caja realmente tome este tamaño, porque si no va a estar ocupando el tamaño completo, con el padding y el border y todo lo que sea que se le sume. Ya, eso es como igual algo que quería como mostrárselos aparte porque puede ser una pregunta trampa en una entrevista o en una prueba. Ya. Voy a continuar entonces. Si tienen preguntas me pueden ir escribiendo en el chat. Yo tengo la ventanita aquí al lado, así que las puedo ir respondiendo al tiro. Bueno, continuando entonces voy a comentarles un poco de la otra manera que hay de como ordenar elementos que es muy usada, que se llama Flexbox, que la verdad es que a mí me gusta bastante trabajar con él porque siento que es muy fácil usar es muy fácil hacer diseños que sean responsivos y que se adapten al tamaño de las pantallas si uno trabaja con Flexbox. O sea, si ya desde el principio uno lo piensa con Flexbox, después va a ser muchísimo más fácil, por ejemplo, tomar una página y adaptarla a lo que nosotros necesitemos. Flexbox tiene sus propias propiedades, son como un conjunto de reglas que tienen todos sus propios nombres bien definidos y a eso se le llama Flexbox. Como les decía, es para hacer layouts responsivos, fácil y rápido. Y no tenemos que ocupar atributos como posición absoluta, posición relativa. Se ocupa mucho, antes esas cosas se ocupaban mucho para poder dejar como cosas específicas en lugares específicos. Por ejemplo, en esta parte por ejemplo, aquí arriba en la parte de la PPT, donde está la foto y está este botón y qué sé yo, todas estas cosas, todo eso se podría haber posicionado con posiciones absolutas o relativas o float para hacer que, por ejemplo, esto quedara justo hasta aquí, hasta el borde de la página. Y que si cada vez que, no sé, pues que yo cambiara el tamaño de la pestaña, eso igual se mueva con la página. Eso sería como que está flotando. Pero con Flexbox eso se hace automáticamente y uno no tiene que estar como preocupándose de si realmente se va a adaptar o no, sino que sí se adaptan las cosas. También otros tipos de layouts distintos que hay son el block, inline y table, que son como los más usados también, bueno, que todavía se usan mucho, por ejemplo, el table se usa sobre todo para cuando hay que hacer mails, campañas de mails, porque en general ¿cómo se llaman? Las herramientas de correo, por ejemplo, Gmail o Outlook o cualquier otra, no soportan todas las propiedades de CSS y funcionan con estilos en línea. Entonces uno escribe ahí y es difícil como, por ejemplo, posicionar cosas exactamente, sino que es mucho más fácil encerrar todo en tablas y ir diagramando el correo en base a esas tablas, por ejemplo. Pero eso se lo recomendaría más que nada para esos casos, como de donde sí o sí es necesario que se usen tablas porque no se puede ocupar lo otro. Y ahí se van reduciendo como las posibilidades. Acá en el chat me mandan un comentario que dice que es bueno
cuando uno no ocupa ningún framework, usar normalize o resets que justamente agregan ese tipo de reglas al documento. Claro, sí, tiene toda la razón. Igual es súper bueno lo que dice, porque si uno ya deja eso puesto, ya no se va a tener que volver a preocupar de eso en el camino. Yo por lo general siempre ocupo algún framework de CSS, así que no he tenido mucho problema con eso, pero es bueno como tenerlo como conocimiento para que si alguien les pregunta así como en la teoría, por ejemplo, a mí me pasó en una entrevista que me pusieron ese mismo ejemplo de una caja y tenía un ancho y un padding. Y me decían, ¿cuánto mide la caja? Y yo decía, mide, no sé, 300 porque el padding va por dentro. Error, porque no tenía esa propiedad. O sea, depende si tiene esa propiedad o no, si cuánto mide la caja realmente. Así que igual es bueno como tener la teoría, pero está súper bien lo que comenta Josefina, que se pueden como poner estas reglas para todo el documento, si uno no está trabajando con ningún framework. Bueno, Flexbox es compatible con todos estos navegadores, en general lo soportan todos. Es como muy difícil que ya haya navegadores que no lo soporten porque lleva un montón de tiempo, así que yo les recomendaría que lo usen, que lo prendan y lo usen porque en verdad les ahorra mucho tiempo. Bueno, algunas de las propiedades de Flexbox que tenemos son, la más importante que es el display flex, que es lo que habilita que se puedan ocupar las otras propiedades, y este display flex tiene que ser en el elemento que contiene lo demás, por ejemplo en el container. Aquí hay una imagen, voy a agrandarla un poquito, para que lo vean mejor. Aquí tengo unas imágenes donde, por ejemplo, si toda esta caja es el container y yo le pongo display flex, los elementos automáticamente se van a ordenar adentro de él, uno al lado del otro. ¿Ya? La otra propiedad que yo diría que también es muy importante que viene después del display es la dirección, el flex direction. Por defecto siempre viene hacia horizontal. Como una row, es decir, así. Pero también uno le puede poner que sea como columna, es decir, hacia abajo. Entonces, dependiendo de si la dirección del flex es hacia el lado o hacia abajo, nosotros vamos a poder alinear los elementos con align items o con justify content. El align es para ordenarlos de manera vertical y el justify para ordenarlos en el espacio horizontal. Entonces, depende de cuál de los dos estemos ocupando, vamos a tener que ocupar la una o la otra para ir moviendo nuestros elementos dentro de este container. También les puse aquí esta imagen que me gustó mucho, este tip que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos este diseño en desktop, donde se ve como esta imagen grande al lado y el contenido chiquitito y están las dos cosas posicionadas una al lado de la otra, nosotros podríamos hacer una regla de que cuando pase a ser, por ejemplo, celular, ya la imagen se ponga arriba y el contenido baje. Entonces es como una forma súper fácil de poder adaptar un contenido desde escritorio a móvil y solamente habría que hacer esto, que es cambiarle la dirección del flex. Como se fijan acá, él está tomando como el ancho mínimo de la pantalla en 48 RAM y ahí recién le pone que esté en row. Eso quiere decir que probablemente en la parte de móvil tiene definido que el flex direction sea column, es decir, que sea hacia abajo. Pero solo está el ejemplo de la grande. Ahora les voy a mostrar un poco de la parte del flex. Vamos a revisar un poco cómo funciona esto. Espérenme un segundo. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres cajitas que están con el flex. Si se fijan, el container es el que tiene el display flex y eso hace automáticamente que los divs que están adentro, que son estos tres, que se acomoden así. Estos divs, si ustedes se dan cuenta, no tienen especificado un tamaño, entonces se están adaptando
solos, como que tomaron solos ese tamaño. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, este es el flex container. Entonces, si yo le cambio, por ejemplo, el flex direction y le pongo columna, ahora las cosas se van a ordenar hacia abajo. También podemos usar uno que es para revertir el orden de las cosas. Por ejemplo, row reverse es para mostrar los mismos elementos, pero al revés. Y también hay uno que es column reverse, que hace lo mismo, pero hacia abajo. Entonces, en verdad, así ya podemos ver que en verdad es bien sencillo como ordenar las cosas, por lo menos si es de esa manera automática, solamente con una propiedad. También existe la propiedad que se llama Flex Grow, que es para que podamos definir si uno de los elementos, por ejemplo, queremos que tome más espacio que los demás. Por ejemplo, si yo quisiera que el del medio creciera más que el otro, le pondría Flex Grow 2, por ejemplo. Y eso significa que él va a ocupar todo ese espacio porque los demás van a ir adaptándose al espacio que sobre de ese. Entonces, como los demás no tienen nada, se va a quedar ese solamente como el más grande. Pero si yo les pusiera a todos, por ejemplo, todos tomarían el mismo espacio. Ahí. Se me borró. Por ejemplo. También muy útil para poder ordenar las cosas. Por otro lado, tenemos lo que les comentaba, que está el align y el justify. Entonces, el align es para poder ordenar las cosas. En este caso, como la columna, o sea, perdón, como el contenedor está puesto horizontal, el align nos va a servir para ordenar las cosas si queremos que estén más arriba o más abajo o más al medio. Entonces, en este caso yo lo voy a tratar de agrandar un poco para que se note más la diferencia. A ver, no sé si se puede aquí, no, tendría que ponérselo al otro. Vamos a ponerle un alto aquí, para que queden así ya. Entonces, Align Items, como pueden ver, está el Center. De hecho, ahora la cosa de desarrolladores de la herramienta de desarrolladores del Chrome trae unos dibujitos con los que son más usados. Entonces, por ejemplo, el Center se usa mucho, que es para dejarlo justo al medio. También tenemos el Flex Start o Flex End, que es para ponerlo pegadito arriba, pegadito abajo. También tenemos este que se llama Baseline, que es como, supuestamente los alinea como a donde va el texto. Si ustedes se fijan ahí, como que es para que todos los textos queden en la misma línea, independiente de si una caja fuera más grande o más chica que la otra, quedarían todos alineados en base a esa parte. También tenemos el Stretch, que es para ver si, o sea, es para... Se supone que con el stretch toman todo el ancho que puedan, pero en este caso, como yo les definí un alto, no lo va a tomar. Dejen ver si le quito el alto, si los toma. Debería ser. Ahí sí, ¿ven? Agarra todo el espacio que pueda. Y así tenemos varias como formas de alinearlo. También está lo que les comentaba de que el Justify es para la parte horizontal. Yo creo que esta es una de las cosas que más ocupo. Entonces, por ejemplo, igual que el otro está Center, Flex End, Flex Start, este Space Around,
y Space Between también son de las cosas que más se usan porque es muy fácil si cuando uno ocupa estas propiedades las maneja, por ejemplo, hacer este tipo de cosas. Porque yo puedo meter todos estos iconos, por ejemplo, dentro de un div o de una caja y decirle que esa caja me la tire a un extremo y, por ejemplo, este texto que está acá, que me lo tire al otro extremo. Entonces, es súper, súper útil y yo la verdad es que lo ocupo bastante. Por ejemplo, así, que sería lo mismo. O sea, si fueran dos elementos sería lo mismo, que me tire uno a una esquina y el otro a la otra esquina. O al revés, porque todos queden más hacia el centro, pero con un espacio igual entre cada uno de los elementos. Es súper, súper útil para ir haciendo los layouts de forma muy, muy rápida. Igual que el otro también les comentaba, tiene FlexEnd y también hay otras propiedades más, como por ejemplo la de shrink, que es como para decir que las cosas, cuánto se van a encoger las cosas una vez que nosotros empecemos a mover el tamaño de la pantalla. Por ejemplo, si nosotros hacemos así y lo agrandamos y lo achicamos, ¿cuánto de estas cosas se van a deformarse o van a achicarse cuando nosotros hagamos eso? En general, las cosas con Flex se van alineando súper fácil si uno las maneja así, pues como construyendo en base a rows o columnas de elementos, y si los va separando en esa misma forma, y además, por ejemplo, si nosotros ocupamos para los tamaños de las cosas, ocupamos porcentaje, funciona mucho mejor porque entonces no tiene que ir adaptándose como de un tamaño fijo a otro, sino que sabe que tiene que tomar, por ejemplo, no sé, por 50% de la pantalla. Entonces, que sabe que además de estar alineado en esa posición específica, sabe que su tamaño va a ir creciendo y se va a ir achicando a medida que yo agrande o achique la pantalla o que lo vea en un dispositivo o en otro. Eso más o menos con la parte del flex. La parte del responsive, aquí lo vamos a ver más en detalle ya, cómo funciona esto de ir cambiando las cosas a medida que uno va moviendo las pantallas. Yo les dejo esta página aquí, que a mí me ha servido harto porque tiene las medidas necesarias para distintos dispositivos. Ya, porque no solamente se trata de que sean pantallas distintas, sino que, como saben, también hay muchos dispositivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos laptops que tienen retina o sin retina, o tablets, tipos de tablets. Tenemos muy distinto entre un iPad y una Galaxy, o sea, los tamaños son súper distintos. Entonces, es bueno tener esta página como referencia para ir probándola en el emulador, cómo se iría viendo en todas estas medidas distintas que tenemos. Pero en general yo me apego a estas medidas, que son como súper estándar, y no significa que sean perfectas. De hecho, es como una base, partir con esta base y ya después ir revisando y revisando y revisando hasta que nos quedemos como conformes con el resultado. Pero en general es como una para teléfonos pequeños, otras para dispositivos más grandes como las tablets, por ejemplo, otra para notebooks, que son ya un poco más grandes, y otra después para pantallas que ya sean monitores. Entonces hay que fijarse mucho porque hay tantos tamaños distintos de pantalla que es súper difícil que con una le vayamos a apuntar a todo. Entonces lo mejor es ir trabajando en conjunto con el área de diseño para que entre los dos lleguemos como a algo que sea flexible y que sea más estándar, porque mientras más detallistas nos ponemos y mientras más media query le ponemos, peor se adapta después el sitio. Mientras menos media queries tengamos que usar, significa que está mejor hecho, porque se va a adaptar de la forma automática y no nosotros la vamos a tener que ir como ajustando por cada tamaño distinto. Pero yo les quería mostrar un ejemplo de cómo esto se puede aplicar. Por ejemplo, yo hice esta cosa la otra vez, que es un pianito, que es era un proyecto como para
para probar con esto y la gracia es que cuando es de móvil, entonces ya no muestro todos los mismos detalles. Si se fijan, yo igual tuve que ver cómo lo hacía para poder, por ejemplo, la parte de arriba no la dice, no dice la nota, dice la de abajo. Y este otro ejemplo que les quería mostrar, que es la página de Yap, que fue una startup donde yo estuve trabajando, que es esta página web la hice yo por completo y está como dividida en secciones, como les comentaba, así como por pantalla. Es decir, como una sección se supone que tenía que caber en una pantalla, pero esta tiene muchas variedades de distintas. Por ejemplo, en móvil se ve así. Como pueden ver, no hay menú arriba, estas fotos son distintas, esto está alineado diferente, esto también está distinto, el layout es hacia abajo en vez de hacia el lado, entonces, si ustedes se fijan, después para tablet era súper parecido, pero ya era distinto porque estaban puestas hasta así como de A4, y ya después, ay, no me acuerdo hasta dónde llegaba, pero hasta aquí parece, aquí ya tenían que salir así como para el lado, pero esto era para una pantalla muy, muy grande, porque por ejemplo, yo tenía un monitor que era como de, no me acuerdo cuánto, pero era como de 2000 por no sé cuánto, entonces era muy, muy grande y ya las letras no se veían bien y las cosas se veían muy chicas, entonces, por ejemplo, tuvimos que poner toda esta parte como solo para ese tamaño. Y este también era otro tamaño distinto, que si se fijan, cuando fui apretando aquí arriba no me salió hasta en ningún momento. Entonces tuvimos que hacer mucho trabajo con eso y irlo probando, pues, probando y mostrándoselo a distintas personas y que cada uno lo probara en sus dispositivos. Si se fijan, igual hay partes donde se rompe, pero por lo menos en todas las pantallas donde lo vimos, que fueran pantallas de distintos dispositivos, terminó viéndose como se tenía que ver, pues. Entonces, igual a eso les quería comentar, porque fue como harto trabajo como esa parte de que de que cada pantallita funcione bien. Y les quería mostrar un ejemplo de la parte de la Nampar, que por ejemplo es muy, es muy normal o se usa mucho de esconder y mostrar cosas, como que al final las cosas no siempre se pueden adaptar automáticamente, como lo que yo les mostraba con el flex, de que las cosas se vayan posicionando solas, sino que a veces realmente los elementos son muy distintos. Por ejemplo, si ustedes se fijaron, yo tenía como tres tipos de fotos distintas que se mostraban en la primera parte y, por ejemplo, en la versión móvil no están los links de la Nampar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que cuando es eh, entre esta medida y esta medida, que es solo para celulares pequeños, entonces que no hay menú. Y lo mismo acá también con el tamaño entre tablet y laptop. Si está entre estas medidas, tampoco hay menú. Pero en cambio, después ya más adelante, yo ya tenía definido el menú como por defecto. Entonces, solamente le agrego este padding que se le fue poniendo para esta medida que ya era más grande. Pero si se fijan, yo como que definí el menú como default que sí existiera, pero lo escondí solo en las versiones mobile. Entonces depende mucho de cómo va a ser de cómo ustedes lo tienen pensado trabajar. No hay como una regla que uno diga, no, así se tiene que hacer y así está, es lo correcto. Siempre depende mucho de cómo se está trabajando el proyecto, de qué instrucciones también le dieron los diseñadores o las diseñadoras con las que trabajen. Eh, pero por lo general yo les recomendaría que fueran partiendo desde la medida más pequeña hacia la más grande. O sea, que siempre partan como diseñando primero la versión mobile y de ahí la vayan adaptando a la más grande. Y también eso también aplica en la parte de cómo voy definiendo mis reglas. Por ejemplo, esta tabla está súper buena porque todo el rato va desde el mínimo, es decir, que vamos como creciendo hacia arriba. Porque también podría ser al revés, pues podría ir desde el máximo. Por ejemplo, máximo tantos píxeles,
576 píxeles. Entonces, todas mis reglas van a llegar hasta ahí nomás. Y desde más de eso ya no va a pasar nada, pues. Pero acá es al revés, pues vamos desde lo mínimo y yo creo que de esa forma es más fácil, por lo menos a mí en la experiencia me ha resultado más fácil tratarlo así, como desde más pequeño ir hacia lo más grande. Pero igual ya depende del gusto de cada uno cómo lo vaya haciendo. Solo que traten de poner las menos posible. O sea, si ya tienen muchas reglas así como muy específicos, ya porque o la cosa tiene muchas versiones, y lo cual es raro porque en general los diseñadores no hacen tantas versiones. Pero en general es como así. Preguntan acá si... A ver, perdón, no había leído la pregunta. Dice, ¿ese proyecto también te encargaste del diseño? No, en ese proyecto yo hice front. De hecho, yo no soy diseñadora y nunca he trabajado como diseñadora, y todas las cosas que les muestre son cosas que a mí me han pasado, como el diseño, el mockup, por ejemplo, y yo lo implemento. A veces me pasan más material y otras veces me pasan menos, pero yo diría que lo ideal ojalá es como trabajar con un UI kit y los mockups. Y ojalá que los mockups sean interactivos si es posible, porque a veces quedan muchos vacíos ahí entre medio de las cosas que no se pensaron, como qué pasa cuando yo interactúo con las cosas. Ya, bueno, continúo. Les voy a hablar un poco de la arquitectura BEM. Esta arquitectura es como un patrón de una forma de estructurar nuestro CSS, y se llama BEM por el nombre que tiene. Se llama modificador de bloques de elementos. Es decir, que yo primero parto definiendo un bloque, después un elemento y luego un modificador. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo... el bloque sería el header, o main header se llama en este caso, y después yo puedo tener, por ejemplo, main header icon, que sea, por ejemplo, no sé, este icono del header. Y después yo puedo tener ese mismo icon, pero una versión móvil, porque puede que tenga dos, puede que tenga una móvil y una desktop, por ejemplo. Entonces, la gracia es que van separadas por guiones, por dos guiones, que pueden ser medios o bajos, y el nombre de cada elemento ya eso depende de la nomenclatura que uno elija ocupar. No hay como algo establecido en eso. Pero la idea es que ocupemos la misma para todo el proyecto. Es decir, que si le vamos a poner, por ejemplo, acá como está escrita con un guión medio, que entonces todas las escribamos con un guión medio y no algunas las escribamos así y otras las escribamos con camel case, o que se nos vaya ocurriendo en el camino. Yo creo que muchas de estas cosas de CSS son mucho de planificación antes de empezar. Y si ya empezamos y ya llevamos mucho adelantado y queremos como mejorarlo, también podemos como ir refactorizando. Pero lo importante es como tenerlo decidido de antes. Por ejemplo, ya en este proyecto vamos a ocupar BEM y todos los nombres de las clases los vamos a poner, no sé, con un guión medio, o los vamos a poner como camel case, o los vamos a escribir, no sé, con mayúsculas, cualquier cosa, pero que ya lo tengamos como definido. Yo les quería mostrar en la parte de BEM, mejor se los voy a mostrar después cuando les muestro los otros, porque también tengo como un ejemplo de eso en código. Pero en verdad es un patrón que no tiene tampoco mucha ciencia, más que nada como que lo vayamos escribiendo así y que vayamos ordenándolo así, y de esa manera sea mucho más leíble lo que tiene el texto. Por ejemplo, acá, en este ejemplo que yo le estaba haciendo, es como, por ejemplo, este se llama clip, y no sé, pues, el principal es clip, y después adentro tiene uno que se llama clip content, y después adentro tiene uno que se llama clip content img. O sea que me estoy refiriendo a la imagen que está dentro del contenido, que está dentro del clip. O sea, esa es como la idea, de que vayámoslo definiendo así como si fuera una ruta para llegar a un elemento.
Ventajas que hace que el código sea más leíble, esté más ordenado y no sea más fácil encontrar las cosas. Desventajas que igual los nombres de las clases se vuelven súper largos. Pero bueno, nombres de variables largos, nombres de cosas largas, en verdad no es como no es como algo malo. Es mejor a veces que el nombre sea largo a que no se entienda, si está como abreviado. Ya. Igual esto yo les recomiendo que lo estudien más porque generalmente se pide algo como que se pide que uno maneje. También hoy día les quería hablar un poquito de SAS, de qué son los preprocesadores de CSS, que es algo que no puede faltar como en un proyecto grande, yo creo que es una de estas herramientas, porque igual CSS tiene varios como vacíos. O sea, hay muchas cosas que no se pueden hacer con él, que hacen que los archivos se vayan volviendo gigantes y que sean cada vez más difíciles de mantener. Entonces ahí es cuando entra estos preprocesadores de CSS, que son como, es como una herramienta que toma su código, porque su código ya no se escribe como CSS, sino que se va a escribir como con la sintaxis del preprocesador. Por ejemplo, en este caso SAS ocupa esta sintaxis, y esta sintaxis se va a tener que luego compilar a un CSS normal para que lo pueda leer el navegador, porque el navegador no lee otro tipo de estilos. Entonces, se puede compilar ya sea con algún framework de front que viene como con esto integrado. Por ejemplo, si yo instalo SAS en un proyecto de Angular o de Vue, en React no estoy segura si uno tiene que hacer otras configuraciones porque nunca lo he ocupado con React, pero por ejemplo en Angular yo sé que uno lo instala y ya automáticamente él lo compila para mostrarlo después. Lo mismo con Vue, pero con React no estoy segura. Quizás no, porque React igual como que uno tiene que ir instalándole cada cosa por separado. Pero ahí si alguien del público sabe, por favor que me lo corrija porque no se me olvidó averiguar esa parte. Pero en general uno trabaja o con un framework, y si uno no está trabajando con ningún framework, también puede instalar SAS, y SAS tiene su propio comando, como, ¿cómo se llama? Como un CLI, es decir, que yo puedo escribirlo en la terminal, y con ese comando de SAS yo puedo hacer que compile archivos que yo esté haciendo en SAS y que lo traduzca y me lo guarde en otro archivo con la extensión de CSS. Suena un poco enredado, pero es así en verdad. Es como que yo tenga una carpeta y hago mis archivos y les pongo este punto .scss. Así se llama el archivo. De hecho, se los voy a mostrar aquí mejor. Por ejemplo, en este proyecto, que no sé si alcanzan a ver, voy a tratar de agrandarlo. Ahí. En este proyecto, por ejemplo, está instalado, está configurado con SAS. Entonces, estos archivos quedan así, con el punto .scss. Entonces, por ejemplo, si yo no lo estuviera ocupando con un framework, en este caso está con Vue, yo podría crear igual mi archivo así, y después aquí en la terminal podría escribir SAS, que es el comando que se ocupa, y así, por ejemplo, SAS, yo no lo tengo instalado, pero es así, SAS, y después el nombre del archivo que yo quiero, por ejemplo, no sé, pues este mixins.scss, y le pongo como el nombre del archivo donde lo quiero que me lo compile. Por ejemplo, no sé, pues mixin compilado.css, una cosa así. O sea, cualquier nombre que yo le quiera poner al archivo. Y yo le doy Enter si tengo el SAS instalado así, y lo que va a hacer es que él solo me va a crear el archivo. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo puedo tener toda esta carpeta que se llama Design con todos mis archivos de SAS,
y puedo pedirle que haga lo mismo pero con la carpeta entera. Entonces él después, por ejemplo, no sé, yo podría decirle que me cree una copia de esta carpeta, pero con los archivos ya compilados y la guarde acá en la carpeta pública, por ejemplo, que es la carpeta que después, no sé, voy a subir como un deploy y voy a publicar esta carpeta y va a ser la que finalmente se va a ver en mi página. Entonces, puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Lo importante eh, es que tiene que haber una compilación de por medio, no se puede ocupar así nomás. Pero ¿por qué darse la molestia de estar compilando algo y después pasarlo y si ya podríamos hacer lo mismo con CSS solo? Eso es porque las herramientas que nos brinda SAS son muy, muy útiles. Por ejemplo, nosotros podemos tener lo que son variables, podemos incluir variables en los archivos. Por ejemplo, no sé si aquí tengo, por ejemplo, los colores. Sorry que diga tanto, por ejemplo, pero tengo como una muletilla. Y si nosotros definiéramos los colores que vamos a ocupar en nuestro proyecto, aquí tienen unos nombres muy genéricos, azul oscuro, azul claro, rosado oscuro, rosado, pero eran como una manera de entenderlos mejor. Y este color yo lo puedo ocupar en el proyecto en cualquier parte y saber que es este mismo color el que yo estoy ocupando. Y que si yo quisiera que el azul oscuro ya no va a ser este azul oscuro, sino que ahora va a ser, no sé, este de acá, entonces yo solamente lo voy a cambiar de este archivo y automáticamente se va a cambiar en todos los archivos donde se está ocupando esta variante que se llama azul oscuro. Eso es algo muy cool. También está el nesting, es decir, que nos permite poner estilos como anidados, eso es, estilo anidado. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta clase acá que se llama Mobile Nav Container y adentro tiene un H1. Quiere decir que solo ese H1 se va a ver afectado por lo que yo le escriba adentro. Y si se fijan adentro también tengo este otro símbolo que se ocupa para añadirle y eso es algo que me gusta mucho, que cuando uno le pone el mouse encima, entonces uno puede ver exactamente a qué le está apuntando. Eso es como algo muy, muy útil que me gusta harto del Visual Studio. No sé si las otras herramientas también lo tienen, pero es súper práctico. Entonces tenemos la anidación de estilos, que así me aseguro de que no le voy a estar afectando a ningún otro H1 por ejemplo, este H1 yo quiero que sea azul y solo este H1 va a tener esa propiedad, el que esté adentro de este container y más encima que esté en esta media query. Entonces como súper específico. Y ahí, bueno, cada una puede irlo acomodando a como lo necesite ocupar en su proyecto, pero te da esa posibilidad. También están los archivos parciales, que son como los que yo les mostraba aquí, que tienen este guión delante, que eso quiere decir que en este archivo yo puedo tener cosas que se van a ocupar en todo el resto de la aplicación y que no me los va a compilar por sí solos, si tienen este guión delante. Quiere decir que se los va a saltar, porque al final los va a compilar en el archivo principal solamente, una sola vez, no los va a estar como compilando por cada vez donde yo lo esté importando. Porque para poder ocupar esto, yo por ejemplo tengo que importarlo en otro archivo donde lo quiera consumir. Entonces, a ver, no sé si este está consumiendo alguno. Por ejemplo, yo estoy ocupando la carpeta entera de diseño. O sea que todos los archivos que están aquí adentro ya los estoy importando solo con una pura línea de código y una pura declaración. Y ya tengo disponible todo lo que está acá adentro. Entonces es muy cool. También están los mixines, que son muy buenos porque son como pequeños bloques de código que sirven para como reutilizarlo. Yo los suelo ocupar como clases como bien principales. Por ejemplo, el título principal, el botón principal, no sé, pues este botón que es bien grande, el botón secundario. Entonces son cosas que yo sé que se van a ocupar en muchas partes de la aplicación, se va a ocupar el mismo botón. Entonces ya no tengo que estar en cada archivo donde yo lo vaya a ocupar, de nuevo definiendo cada cosa, sino que simplemente le pongo a la clase y le pongo que ocupe ese mixin y ya yo le puedo, no sé, personalizar alguna otra cosa
que necesite. Por ejemplo, no sé, pues si quiero que se esté alineado para allá, para acá, o que sea un poco más grande o más chico, igual lo puedo personalizar. Entonces, eso es lo importante, que te da como la flexibilidad de no tener que volver a escribir todo de nuevo y además de poder personalizarlo según como uno lo necesite. Ya. A ver, ¿qué me falta entonces? En el ejemplo que sale acá en la presentación, de hecho, es como con algo parecido a lo que les mostré. Tenemos como la fuente y el color, y esas dos cosas son una variable, solo que yo las tengo como definidas en mi archivo, en la carpeta de diseño, que queda más ordenadito como ahí todas las cosas. A ver, me ponen aquí en el chat, dice, incluso para las variables es bueno ser mucho más genérico para poder identificar en el concepto del nombre a los que nos referimos. Por ejemplo, theme, background, color. Claro, sí, de hecho eso es algo que se usa bastante también, el de usar un tema, que se usa un tema y en base a eso nosotros definimos como un color por ejemplo, yo en mi portafolio, que se los puedo mostrar, que lo tengo por acá, que va mucho con eso que está diciendo Josefina. Por ejemplo, yo tengo en mi portafolio yo tengo este tema de día y tema de noche. Entonces también todos los colores los tengo como enganchados a esa variación. Pero es bueno utilizarlo siempre y cuando sepamos que nuestra aplicación en algún momento van a querer soportar temas, porque puede ser también que perdamos mucho tiempo haciendo un sistema para usar temas y puede que nunca lo lleguemos a ocupar. Entonces, es bueno siempre y cuando nosotros sepamos que lo vamos a necesitar. Por ejemplo, en este caso, yo sabía que mi portafolio iba a querer tener ese switch, que pudiera cambiar de un tema a otro, pero he trabajado en otros proyectos donde jamás se utilizó el tema y invertimos un montón de tiempo configurando todas las cosas para que pudieran ser por un tema. Entonces, igual es como hay que decidir ahí en qué uno le invierte tanto tiempo o no, porque igual hacer todas las cosas con temas pues es harto trabajo. Pero igual súper buena la aportación que hizo la Josefina ahí en el chat. Es muy cierto. Y de hecho es como algo súper como bien visto ahora que se trabaje así, con temas. En este caso, en el proyecto que yo les estaba mostrando, este proyecto no tiene pensado cambiar nunca como el tema porque son como unos colores de la marca, que son sus colores como de, es decir, que lo tienen en su flyer y lo tienen en sus redes sociales, y como que es difícil que vayan a cambiar como en ese sentido. Pero sí, si por ejemplo el día de mañana, no sé, pues quisieran cambiar todos los colores y hacer que la aplicación, por ejemplo, tenga un modo nocturno, como lo que les mostraba recién, eh, también se podría incluir eso. Y sería bien bueno. En este caso yo lo escribí así, y de hecho si ustedes se fijan, yo incluso lo escribí en español, porque este es como un proyecto muy como que hago en mi tiempo libre, entonces prefiero como no calentarme la cabeza poniéndole cosas tan difíciles de nombrar. Me gusta más como tenerlo claro, así como ya, yo sé que este es el azul oscuro, yo sé que este es el rosado oscuro, y de hecho así me entiendo también con la persona que está haciendo el diseño, pero en otros proyectos he hecho cosas súper distintas según lo que se pedía en el momento. Ahí es a gusto del desarrollador. Ya, les voy a mostrar ahora unas cosas que preparé para hoy día, que son unas cosas con las que podemos revisar. Por ejemplo, una cosa que se ocupa mucho que se usa mucho son los degradados. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos de cómo se pueden implementar degradados para que les puedan servir. Por ejemplo, estos típicos badgets que le llaman, que son como medallitas, no sé, que tiene este degradado que en verdad es como, no parece un degradado porque es como súper como cortado, eh, como bien duro el color, no tiene como una transición, pero eso también se puede configurar de la parte del degradado. En general los degradados se usan con esto que se llama linear gradient, y uno le puede dar como la inclinación hacia dónde quiere que esté apuntando
Y también puede uno darle como la difuminación o la posición. Por ejemplo, este es para la posición. ¿A dónde va? También, uy, me equivoqué. También hay uno que es para como el blur que tiene, o sea, como ese difuminado que se le hace. No, parece que este es para el otro lado. Me parece que era este. Ah, ese era, sí. Que si se fijan, se hace más difuminado o menos difuminado. Ese es como que se ve así, como cortadito. Estos botones se los voy a mostrar después. Se puede ocupar como un banner. Yo suelo ocupar herramientas que me ayudan a hacer los degradados. Por ejemplo, tengo esta página o esta otra, que son para generar gradientes, y luego te dan un código de CSS listo como para ocuparlo. Y este también tiene la opción de SAS. Entonces, este me gusta en particular porque encuentro que es súper fácil como cambiarle la orientación, por ejemplo, que es una de las cosas que más ocupan cuando se hacen degradados, como hacia dónde yo le pongo los colores, por ejemplo, para arriba, para abajo, para el lado, para el otro. Puedo cambiarle el color, puedo hacerlo más así, más así. En fin, como lo que ustedes quieran, es como, son como herramientas entretenidas, igual como para jugar con estas cosas. Y lo que me gusta de esta página en particular es que te lo da con la compatibilidad para todos los navegadores. Por ejemplo, este es de Firefox. Cada uno de estos es como lo mismo, pero para un navegador distinto. Por ejemplo, este creo que es para el Opera y así. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si yo quisiera ponerle al... A ver, lo copié todo. Ah, no. Si yo quisiera cambiarle este color que le puse aquí, este de acá atrás, podría ir aquí a los estilos y está en banner. Si se fijan, este es el banner y este es el gradiente que tiene. Entonces, lo voy a dejar comentado y lo voy a pegar. Si se fijan, es harto, pero no tenemos que escribirlo nosotros, menos mal. Y a ver, ¿se fijan? Ahí le cambié el degradado. Entonces, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, también se puede ocupar para hacer una barra de progreso. Esta barrita también yo la ocupé para hacer como una transición con tabs, como abajo de una tab, para indicar cuando estoy en una o en otra, y se movía para un lado y para el otro. Entonces se veía súper bonito, en verdad. También está el efecto blur, que se puede ocupar para distintas cosas, por ejemplo, para un fondo, también se puede ocupar para un modal, por ejemplo, cuando uno hace un modal y él quiere que lo de atrás no tenga como esa típica como transparencia negra, sino que le quiere, no sé, dar un toque más chori, como más bonito, se puede hacer que también, además de tener esta difuminación, o sea, esta como pantalla negra, también tenga este difuminado, como efecto blur, que se llama. Además, aporta en el sentido de que puedo hacer que la persona se enfoque en cierto elemento, porque como tengo todo el resto difuminado, va a ser mucho más fácil como que le preste atención a cierta cosa. Y este se hace con esta propiedad que se llama Backdrop Filter, ¿ya? Y se compone en dos piezas. Una es como el contenido, donde está la imagen de fondo, y adentro tiene otro elemento que es donde está el blur realmente. Entonces, acá es donde está el efecto. Yo lo puedo mover desde aquí y hacerlo más borroso. Ahí se lo quité. ¿Verdad? No debería ser menor que 0, pero por ejemplo a 0. Ahí no tiene nada de blur. Si yo le doy más, se vuelve más borroso. Y ahí según lo que nosotros queramos, podemos ponerla. Hay unos como efectos muy, muy bonitos que se pueden lograr con esta herramienta de blur. Se las recomiendo.
Otra cosa que también es muy útil es esta que se llama clip, que es para como recortar figuras. Esto es muy útil siempre cuando hay que hacer banners o cosas así. Queremos una figura rara. Aquí yo recomiendo esta página que es súper sencilla de usar porque uno elige la forma que quiere. Por ejemplo, no sé, un rombo, cualquier cosa. Y acá abajito te da el código de CSS que nosotros vamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, progresar, el blur, todo esto son las cosas del blur y esto es lo del clipper. Si se fijan, es esta propiedad que se llama clip path. Se la vamos a cambiar. Ahí. A ver cómo se ve. Y quedó ahí un rombo. Entonces es muy útil para ir armando figuras y para hacer como un diseño mucho más llamativo o más complejo incluso también. A veces se piden cosas muy específicas. Por ejemplo, quiero que todos los productos tengan una cosita como por sobre encima, como una etiqueta que diga, no sé, descuento de tanto por ciento. Recuerda que me tocó hacer eso una vez. Y fue muy útil ocupar este clip porque es muy fácil darle la forma exacta que uno quiere y como es un elemento ya de HTML, como que es súper fácil posicionarlo donde uno quiere. También se pueden recortar clips con SVG, con figuras SVG. ¿Dónde lo dejé por ahí? También les tenía, eso quería mostrarles. A ver. Este. Voy a dejar la otra ventana. Hay muchas maneras en las que se puede ocupar esta herramienta que es del clip. Por ejemplo, este tiene como ese efecto hover, como para que cuando uno pasa el mouse por encima se vea eso de atrás. Y se puede aplicar de muchas cosas, de muchas formas. O sea, por ejemplo, esto era lo que les decía, con un SVG también uno puede decirle que recorte esa figura específicamente. Y se puede ocupar para un texto. También está la máscara, que es muy parecida al clip, pero como que pone una cosa, puedes poner como una cosa encima de la otra y darle como ese efecto como de transparencia, que en verdad lo que hace es como recortar un pedacito con esa figura. Entonces hay muchas como maneras de poder ocupar esto y depende de la creatividad nomás ahí de la persona. Y por último está el skew, que es como una manera de darle como perspectiva a las cosas. Si ustedes se fijan, aquí hay un elemento que tiene este texto y luego con el before, que es como este que se ocupa mucho también para poder dar efecto a las cosas, le damos como otro estilo para que en verdad parezca que es la sombra de la palabra, pero en verdad es una sola palabra. Y la magia está en esta que dice before. Si ustedes se fijan, en el skew hay uno en X y uno en Y, y esto nos va a dar para hacia qué tan inclinado, para dónde queremos mover esto. Si ustedes se fijan, si yo lo voy cambiando, esto va moviéndose para los lados. Y también sirve mucho para hacer como diseños así, como que puedan sobresalir un poco de lo plano que puede ser como la pantalla. Entonces, en verdad son herramientas de diseño súper interesantes que tienen muchas posibilidades, solo dependen como de la creatividad de las personas y de lo que ustedes quieran como implementar. ¿Qué más les iba a mostrar? A ver. Las animaciones, que de hecho por eso los botones también los dejé para el final. Estos botones tienen una pequeña animación que es como una cosita brillante que va pasando. Y el código de estos botones
no es muy bonito que digamos. Está por acá. Aquí está. Está un poco desordenado, disculpen. Pero tiene, por ejemplo, las transformaciones y transiciones, también como compatibilidad con, siempre que vean esto, WebKit, Moz, CMS, son puras cosas que hacen que esto se funcione en los distintos navegadores. La gracia de la animación que tiene está toda metida dentro de esta etiqueta i, que es una etiqueta i en verdad que está vacía. Si ustedes se fijan, acá están los botones. Este es el texto y aquí está este elemento i, y este i es el que tiene toda la gracia. Eso también se hace harto, como poner elementos adentro de las cosas que no se vean, que no tengan como un estilo real, sino que le damos como toda la apariencia que queremos. Y se usa mucho eso como para hacer las animaciones porque es un elemento que va a estar como adentro, entonces no va a estorbar a lo que esté afuera y podemos hacerle todas las modificaciones que queramos. Entonces, por ejemplo, este tiene este gradiente, esa es como la parte que se mueve, que es como este brillante, y también ocupa el skew para transformarse. Entonces, después viene como la parte de la animación, que si ustedes se fijan está con esta que se llama Move. Entonces, Move es una animación que está separada en keyframes. Los keyframes, para la gente, si es que saben algo de animación, no han escuchado algo de animación, las animaciones están hechas con fotogramas. Entonces, un keyframe es lo mismo que un fotograma. Fotograma es como la palabra en español, pero en verdad se llaman keyframes. Las películas y las animaciones funcionan con distinta cantidad de cuadros por segundo que muestran. Entonces, por ejemplo, en la animación 2D son 24 cuadros por segundo. Es decir, que podríamos tener 24 keyframes distintos, pero no vamos a tener cada uno, sino que vamos a elegir algunos nomás, que sean como los más importantes. Y, por ejemplo, si yo tengo una cosa, quiero que esta cosa vaya de un lado para otro, por ejemplo, aquí para acá, entonces yo probablemente voy a poner un keyframe aquí y un keyframe aquí, porque solamente necesito como la parte importante y luego el programa va a hacer el recorrido que viene entre medio. Eso se le llama animación con interpolación de movimiento, es decir, que el software imagina lo que hay entre medio, o sea, imagina entre comillas, sino que crea lo que va entre medio, pero él lo hace solo. Nosotros no tenemos como que especificarle cada cosa. Entonces, por ejemplo, aquí funciona con porcentajes. Cuando va en el 0, cuando va en el 5, en el 48, en el 80 y en el 100. O sea, alguien que hizo esta animación, porque esta animación no la hice yo, decidió que estos eran como los momentos claves que íbamos a tener dentro de este movimiento. De hecho, por eso se llama keyframes, porque la palabra frame es como cuadro y key es como de el que es importante. Entonces es como los momentos más importantes que tengo dentro de mi animación. Y en eso también les quería mostrar, porque esto no es nada bonito y uno dice, ¿cómo voy a saber yo cuánto tengo que moverlo? ¿Cuándo? De hecho, esto es como la misma, pero solo son compatibilidades, como les comentaba. Pero igual, pues, por ejemplo, yo voy a ocupar este que se llama Move y se va a demorar 2 segundos. Entonces significa que en el segundo 2 va a estar al 100% y en el segundo 0 va a estar al 0% y lo que pasa entre medio es esto. Al final, si ustedes se fijan, tiene animada el left que para la posición y la opacidad. Quiere decir que en un momento brilla más y luego desaparece. Esa es como la animación que tiene. Y yo les quería mostrar una página muy cool que encontré para hacer animaciones con CSS, que está muy bonita porque te ayuda como a traducir esto que yo les explico, pero a traducirlo en código de CSS. Entonces, por ejemplo, si uno va aquí donde dice crear animación, vamos a cargar el ejemplo. Entonces, este fantasmita, por ejemplo, aquí está en el cuadro 0, aquí está en el cuadro 5, o mejor dicho, está el 5%.
40, 45, 50, 55, 60 y después al final va a volver. Entonces funciona como cualquier software de animación que uno pueda conocer. Esto ya es como para la gente que en verdad le gusta este tipo de cosas, pero a mí por lo menos me llamó mucho la atención porque imagínense, es como animo algo como si fuera cualquier otro programa y después esta magia me da el código en CSS, pero así tal cual como lo podría yo ocupar y hacer esta misma animación con cualquier otro elemento, y lo cual es difícil. A mí me ha tocado hacer animaciones como a mano, entre comillas, y es súper difícil. Hay que cabecearse harto porque no es como simplemente, ya, quiero que esto se mueva de aquí para allá, sino que hay que ponerle como, por ejemplo, si ustedes se fijan, este como que tiene como un pequeño delay cuando llega. Entonces, esas cosas son principios de la animación que es difícil expresarlos en números y códigos, que más encima uno tiene que inventarlos. Eso es súper difícil. Pero con herramientas como esta, te hace mucho más fácil porque lo vuelve algo visual y mucho más intuitivo. Lo mismo que pasa con lo de los gradientes, lo mismo que pasa con este Clippy, que ya son herramientas que alguien ya pensó para que nosotras no nos tengamos que romper la cabeza inventando este número que está acá abajo, por ejemplo, que podría haber sido súper difícil de saber cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Y por último, ya para ir cerrando, les voy a dejar acá también algunas páginas con cosas útiles. Esta página CSS Tricks es muy buena porque tiene de todo tipo de información. La página con las media queries que vimos delante, algunos consejos para mejorar tu diseño, para uno también entender mejor cómo funciona la parte del diseño. Eh, Esta página que está llena de herramientas que en verdad les pueden servir para X cosas porque son muchas herramientas para front. Esta página es muy buena porque te muestra como sirve para como, eh, es para convertir píxeles, REM, que típico también pasa mucho en los proyectos que uno no usa una sola medida o quiere como estandarizar su código y tiene algunas que están con píxeles, otras que están con REM, otras que están con porcentaje, no sé. Entonces, aquí puedes uno como ocupar esta herramienta para poder, por ejemplo, convertirlo y estandarizarlo. También están los códigos de color en HTML, Flex con Bootstrap, animaciones y la página que les mostré recién de las animaciones. Y también en esta otra página les dejé, estos son muchos posts de Instagram donde salen muchas cosas de las que les estuve comentando hoy día. Yo les voy a compartir el slide, claro que sí. Y también al final están mis redes sociales por si alguien las necesita y me quiere agregar. Me pueden seguir en Instagram como @lavandacode y también me pueden agregar a LinkedIn o me pueden seguir en GitHub. Se los voy a mandar al chat. Ahí está. Listo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren ver algo más. Eh, Hasta ahí era lo que tenía pensado. Están dando recomendaciones ahí en el chat. Ya, voy a parar la grabación. A ver, ¿dónde la puedo parar?